La persecución que sufrían los cristianos por parte de Roma terminó desde que llegó el emperador Constantino. Satanás estaba cambiando de estrategia. Perseguir y matar cristianos no había podido acabar con el pueblo de Dios. Constantino atribuyó sus victorias al Dios de los cristianos al ver una cruz en una de sus batallas, por lo que a raíz de esto decidió convertirse al cristianismo. Pero esto no significa que gobernantes y sacerdotes paganos habían aceptado el mensaje bíblico. En lugar de eso, prefirieron dejar los requerimientos de Dios a un lado para centrarse en las costumbres y tradiciones humanas. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo anuncia la profecía que estamos viendo cumplirse. No permitan que nadie los engañe de ninguna manera. El día del Señor llegará después de que ocurra la rebelión contra Dios, que no sucederá sino hasta que aparezca el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para ese tiempo, el apóstol Pablo ya era consciente de los errores que se estaban cometiendo y que preparaban el camino para el crecimiento de este poder, pues las costumbres paganas ya hacían parte de la iglesia cristiana. Desde Constantino hasta hoy hemos visto cómo poco a poco el poder del papado se ha ido revelando como ese hombre de pecado que se opone a todo lo que le rinde culto al Dios verdadero y que cada vez más se hace pasar por Dios o incluso superior a Dios. Y es que a través de la figura del Papa sería la única manera que Satanás podría ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Esa unión entre el paganismo y la Iglesia ha sido el peor ataque del enemigo. La idea de Satanás era que la Iglesia cristiana dejara a un lado las Escrituras, porque si ellos se dedicaban fielmente a su estudio, para él sería más difícil engañarlos. La adoración de imágenes se fue introduciendo poco a poco a los cultos como una manera de animar a los paganos convertidos. Antes de su conversión, ellos estaban acostumbrados a adorar a dioses, por lo que la iglesia creía que de esta forma ellos iban a aceptar el cristianismo de una mejor manera. Como este tipo de adoración finalmente fue aceptado y decretado, la Iglesia Católica tuvo que cambiar los 10 mandamientos, y finalmente el segundo mandamiento, donde Dios prohíbe la adoración de imágenes, fue eliminado. Y para que siguieran siendo 10 mandamientos, dividió el último en 2. A pesar de esto, no les fue suficiente, por lo que poco a poco también fueron cambiando el sábado como día de reposo por el domingo, día en que los paganos conversos se habían acostumbrado a venerar el sol. Lo primero que hicieron fue declarar el domingo como día de fiesta en honor a la resurrección de Cristo. Empezaron a realizar cultos ese día, aunque seguían guardando el sábado. El trabajo de Satanás se había enfocado en los judíos. Eran los únicos que deseaban mantener la fidelidad a Dios con el día de reposo. Pero este día, en vez de ser de gozo y alegría, se estaba convirtiendo para ellos en un día de carga, por lo que ya no lo estaban disfrutando. Luego el emperador Constantino decretó que el domingo era día de fiesta en todo Roma. Desde ese momento todos empezaron a honrar el domingo, mientras que el sábado era considerado como reliquia del judaísmo. Con el plan de Satanás en marcha, se estaban viendo los resultados, un evangelio corrompido por las tradiciones paganas. Empezaron a transcurrir los 1260 años de la opresión papal que estaba profetizada en Daniel y Apocalipsis. Los cristianos tenían 2 opciones. Una era aceptar el culto y las ceremonias papales, y la otra era no aceptarlo y pasar toda su vida encerrados en un calabozo o morir en el fuego. Y así se volvió a desencadenar la persecución, pero esta vez a manos del nuevo poder político religioso, el papado. Y esta persecución fue peor que las anteriores, al punto en que la misma familia y amigos entregaban a quienes se mantenían fieles. El poder de Roma iba creciendo. La fe pasó de Cristo, quien era el verdadero fundamento de la iglesia, al Papa. El pueblo ya no buscaba a Dios, sino que acudía al Papa y a los sacerdotes para buscar perdón por sus pecados, tanto así que ponían la fe en las penitencias para ser perdonados, como por ejemplo, largas caminatas, construcción de templos, donación de dinero, entre otras cosas de este estilo.
Al estar Satanás a la cabeza de este gran poder religioso, se empezaron a incluir doctrinas como el de la inmortalidad del alma, la invocación de santos, la adoración a la Virgen María, el purgatorio y el de las indulgencias, que consistía prácticamente en comprar el perdón pagándole a la iglesia, entre otras tradiciones controladas por el enemigo que estaba logrando que el mundo lo tomara como si fuera Dios. De esta manera llegó una larga oscuridad a la iglesia, la era de tinieblas espirituales. Hasta aquí el resumen del capítulo 3 del libro El conflicto de los siglos. Si quieres escuchar los siguientes capítulos, sígueme en mis redes sociales, dale me gusta y compartir. Yo soy Lady Flores. Que Dios te bendiga.